Les hago una consulta. ¿Quiénes de los que están en esta mañana acá vieron la película Frozen? Levanten la mano los que lo vieron, por favor. Ah, muy pocos. ¿O no se animan el resto ¿Vieron la película Frozen? Bien, bueno, en esa película se escucha o pasan 8 canciones. Y si yo les preguntara de esas 8 canciones, ¿cuál es la que más recuerdan de toda esa película? ¿Alguien si se anima a decirlo fuerte? ¿Están todos de acuerdo? ¿A todos les quedó eso en la mente? Bueno, evidentemente hay 8 canciones y de las cuales casi todos recuerdan Libre Soy. Bueno, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en esa película, ustedes saben muy bien que la que canta Libre Soy no era una esclava, no estaba encadenada, no estaba prisionera, solo que sus padres le habían pedido a ella que no dé a conocer sus poderes. Solamente le habían pedido eso. Pero con el correr de la película nosotros vemos que esa canción o la letra de esa canción surge de un corazón que ya no quería que nadie le dijera nada, ya no quería seguir las instrucciones, ella quería seguir viviendo de acuerdo a sus propios pensamientos, lo cual la lleva a alejarse del lugar donde vivía, de sus padres y de la ciudad donde estaban. Y cuando ella se va cantando esa canción, ¿qué es lo que construye? Su propio castillo. ¿Para qué? Para que en ese propio castillo ella sea la reina y ella pudiera vivir, aunque sola, pero según sus propios criterios. Más o menos es así la película, los que la vieron. Bien, ella cantaba libre soy, pero bíblicamente, hermanos, eso no es libertad, sino anarquía. ¿Y qué es la anarquía? En término griego, la anarquía es, por ejemplo, el término es anomia, literalmente significa sin gobierno o sin gobernante. Esta palabra se usa en el ámbito social o público o político, pero si nosotros nos vamos a la Biblia, se refiere a vivir sin la ley de Dios, lo cual lleva a la persona a una rebelión contra la voluntad y la autoridad suprema de Dios. Por eso es que esta palabra en la Biblia la encontramos como iniquidad o maldad, como por ejemplo en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, esa es la palabra anomia o la anarquía, por haberse multiplicado la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Entonces, no es tanto libertad lo que cantaba, sino una exposición de su corazón anárquico. Y curiosamente para los anarquistas, la anarquía es sinónimo de verdadera libertad. ¿Por qué traigo esto a sus mentes? Porque en esta parte de la historia que nosotros leímos al principio, el pueblo de Israel se encontraba en la tierra prometida. Dios les había liberado de la esclavitud, ellos eran libres de la esclavitud de los egipcios. En este periodo ellos entendían que le pertenecían a Dios y como pueblo de Dios debían servirle obedeciendo su palabra. Pero como vimos los primeros capítulos, el primer capítulo de esta historia, y como vamos a ver ahora, esto nos hace ver que este pueblo poco a poco se fue alejando de Dios, podríamos decir cantando libre soy, hasta el punto de volverse insensibles a la palabra de Dios. Esta historia nos cuenta que hubo un pueblo que estando libre aún buscó algo más, y al buscar algo más se convirtieron en insensibles. Y Oseas nos lo va a contar por medio de su relación matrimonial, ¿sí? Entonces he titulado esta exposición la infidelidad del pueblo y el amor persistente de Dios. Repito, la infidelidad del pueblo y el amor persistente de Dios. Esta va a ser la primera parte porque la vamos a continuar la semana que viene. Nosotros estamos en la serie de Oseas que la hemos denominado el amor redentor
de Dios. Entonces, si recordamos un poquito el contexto, nosotros nos asentamos en un lugar en el reino del norte. Ellos, en ese tiempo donde Oseas predicó este mensaje, ellos tenían paz y prosperidad, y eso les hacía pensar que su relación con Dios era buena. Pero Dios no pensaba lo mismo, ya que el rey, los sacerdotes y todos los habitantes de este pueblo habían dejado de escuchar las advertencias que Moisés les había dejado, o que Josué les había dejado también, y con ese espíritu anárquico en su interior se fueron tras ídolos, los ídolos de las otras naciones, y adoraban a sus dioses. Ese es el contexto en el cual Oseas es introducido a predicar el mensaje de Dios. Y si lo podríamos en términos matrimoniales, el pueblo de Israel le fue infiel a su Dios, y obviamente la infidelidad o el adulterio tiene sus consecuencias. Y lo primero que vamos a ver, la primera consecuencia que vamos a ver como primer punto, es que la idolatría rompe la relación con Dios. Y lo vamos a ver de los versículos 2 al 5. La idolatría rompe la relación con Dios. Versículo 2, ¿qué dice? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hermanos, en el primer capítulo vimos que el Señor le pide a Oseas que tome una mujer. Y después de que Oseas se casa con Gomer, evidentemente ella no valoró el honor del matrimonio, y también con su espíritu anárquico posiblemente le hizo sentir que era prisionera en el matrimonio o esclava de su marido y de sus hijos. Ella ya no valoraba el regalo del matrimonio. A ella ya no le complacía estar con un solo marido. Y en el intento de liberarse de ese sentimiento, el no querer ya sujetarse a los diseños de Dios, ella prefirió seguir sus instintos carnales y le fue infiel a Oseas. La esposa de Oseas se fue con otros hombres, una y otra vez. Por eso nuestro texto registra un conflicto grave en el matrimonio, porque esa palabra contended es un verbo. Contended se usaba, mejor dicho, en las demandas o en las disputas legales, no solo para hacer acusaciones, sino también para presentar toda evidencia en contra del acusado. En ese tiempo estas disputas se realizaban en las puertas de la ciudad. Ahora, en este caso, nosotros vemos que Oseas, el profeta Oseas, llama a sus hijos a contender con su madre. En otras palabras o en otras traducciones, Oseas le está diciendo: acusen ustedes a su madre, enfréntense a su mamá, échenle en cara a su madre. Todos debían saber que la culpa del caos en el hogar, del caos en el matrimonio, era su madre. Ahora bien, el Señor por medio de este relato nos presenta una crisis matrimonial. Pero Dios, hermanos, sabiendo que esto no es un programa de chimentos, no es que simplemente Él quiere mostrarnos, mirá cómo ellos se relacionaban, mirá lo que estaba pasando en este matrimonio, sino que Él usa esta imagen, este matrimonio, para comunicar la infidelidad de Dios, del pueblo contra Dios. Oseas es una representación de Dios y Gomer una representación del pueblo. Hermanos, en el pasado Dios había tomado a Israel como esposa, le dio una identidad, le dio honor entre todas las naciones de la tierra, y ella no lo merecía. Entonces, acá Dios está acusando al reino del norte con la figura de la madre. Está acusando a los habitantes identificados en este relato como hijos. ¿Para qué? Para que todos sepan que la infidelidad física de Gomer era el reflejo de la idolatría de Israel, que es adulterio espiritual contra Dios,
quien es relatado acá como el marido. Hermanos, sus adulterios, el adulterio de la mujer de Oseas y del pueblo, estaban destruyendo la relación matrimonial. En otras palabras, la idolatría o su constante rechazo a Dios hizo que se diera esta sentencia terrible. Dios dice esto: ella no es mi mujer, ni yo su marido. En nuestros días, esta frase puede verse o entenderse como un proceso de divorcio. Pero si conocemos a Dios y su palabra, el divorcio no está en la mente de Dios, ni tampoco es parte de su diseño. Entonces, ¿qué quiere decir con esta palabra? Fíjense que esta frase es similar a la que vimos nosotros en el capítulo 1, versículo 9, la segunda parte, donde Dios decía esto: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios. O sea, fíjense la similitud en la declaración. Entonces, estas dos frases indican lo mismo. El profeta estaba comunicando que el estado matrimonial entre Israel y el Señor estaba en crisis. Israel abandonó a su Señor y rompió esa relación especial que tenía con ellos. Por eso dice el versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Acá debo recordarles algo también, que en el inicio de esta serie les dije que este libro de Oseas es un género profético y hay partes donde se usa un lenguaje poético. Eso significa que hay palabras como las que nosotros estamos leyendo ahora, son palabras que no se deben entender de manera literal, sino que son formas de comunicar verdades que estaba sucediendo en ese momento. En este caso, las imágenes que usa el autor y el tono de voz son muy fuertes. Habla de que los iba a desnudar por completo, que los iba a dejar como en el día que nació. Esas imágenes nos tienen que hacer ver que lo que está tratando de comunicar es que su infidelidad los estaba llevando a caer en la más grande vergüenza, porque no hay otra cosa que nosotros como humanos podamos sentir, que cuando de alguna manera nos quedamos sin ropa, tratamos de cubrirnos porque caemos en una vergüenza. Entonces, lo que está tratando de comunicar cuando está diciendo que la desnudaré, está diciendo que va a caer en la terrible vergüenza y que se iba a quedar como en el día que nació, sin nada, frágiles. Un bebé que nace es frágil. Eso significa que ellos no iban a poder hacer frente al ataque de sus enemigos. Ellos iban a quedar desprotegidos. Ellos iban a quedar de manera frágiles, sin nada, como ellos habían nacido. También dice que se convertirían en ¿qué? Nos dan más imágenes. En un desierto, en tierra seca, y morirían de sed. Estas imágenes, por un lado, nos muestran que el pueblo de Israel conocía de lo que están hablando. No es algo nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque la historia de Israel nos cuenta que ellos, en su pasado, habían vagado 40 años en el desierto. Ellos sabían lo que era pasar sed. Ellos sabían lo que era estar desprotegidos en el desierto donde a su alrededor no había nada. ¿Y por qué vagaron en el desierto 40 años? Por haber desconfiado o haber dudado del Señor, y esta vez por su idolatría iban a quedar sin la protección de Dios. Y por otro lado, quería que este pueblo entienda que pusieron su confianza en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver y vemos en este relato, ellos adoraban a otros dioses y entre ellos estaba Baal, supuesto Dios que fertiliza la tierra con lluvias. Entonces, al decirles que se convertirían en un desierto, en tierra seca, y que tendrían sed o que morirían incluso de sed, significa que Baal era un dios falso.
que aunque ellos creyeran que Él los iba a proteger, no lo iba a poder hacer. Y obviamente estas imágenes no son simplemente ilustrativas, sino que tienen una intencionalidad. Hermanos, Dios usa estas palabras, estas imágenes transmitidas por el profeta, para que los lectores o los oyentes sean sacudidos, para que entiendan todos que el pecado de alejarse de Dios, ser infiel a Dios o cambiar a Dios por los ídolos no es un juego, no es libertad, sino es anarquía. La intención de dejar esto es para que los lectores sepan lo terrible que es abandonar a su Dios. Pero ellos, en esta instancia del relato, no querían entender lo que nosotros debemos entender. Pero ellos no lo querían entender. Por eso las consecuencias iban a seguir, iban a llegar para todo Israel. Por eso versículo 4 y 5 dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En esta declaración, hermanos, está la esencia de lo que es la anarquía. Este pueblo era un pueblo anárquico. Ellos le pertenecían a Dios, debían obedecerle, pero dijeron: iré tras mis amantes. La traducción literal es: déjenme ir. Frozen diría: libre soy. Y esta declaración tiene que ver con un deseo fuerte, una inclinación firme de enfrentar cualquier obstáculo para poder irse con ellos. Entonces, así como Gomer se fue con otros hombres, abandonando a Oseas, Israel en este periodo adoraba a los dioses de los países vecinos, presentaban sacrificios, buscaban sus favores. Y de esa manera se fueron alejando tanto de Dios, que incluso ya estaban confundidos, porque ya no sabían ni discernir quién era su proveedor, porque las imágenes que nos presenta ahora Oseas debe llamarnos la atención. Si nosotros atendemos a estas imágenes, hay algo que nos está comunicando, porque, por ejemplo, el agua y el pan hace referencia a la comida. La lana y el lino hace referencia a la ropa. El aceite en ese tiempo también era como una necesidad que se usaba para combustible, para preparación de comidas y aún para ofrendas. Ahora, estas imágenes que está usando Oseas nos indican que este pueblo estaba convencido que las necesidades básicas de la vida se las suplían los ídolos. Por eso estaban decididos a seguirlos. Hermanos, es Dios el proveedor de todo lo que tenemos. Es Dios quien le proveía a este pueblo. Pregunta: ¿cómo es que llegaron a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel? Porque Dios les abrió el mar, porque Dios les abrió el río Jordán, porque Dios los introdujo en un lugar que ellos no habían cosechado, que ellos no habían sembrado, que ellos no habían levantado casas, pero sin embargo ahora decían que todo lo que ellos necesitaban, como la ropa, como el techo, como la comida, se la estaba dando. ¿Quiénes? Sus dioses, los dioses ajenos. Esta continua traición de algún modo debía terminar. Hermanos, todos sabemos que la infidelidad debe ser condenada. Bíblicamente, la pena de adulterio o convertirse en prostituta era la muerte. Según Levítico 21:9, debía morir quemada. Y según Deuteronomio 22, del 23 al 24, una mujer que caía en adulterio debía morir apedreada. Entonces, evidentemente, eso no podía pasar como si nada hubiese ocurrido.
La infidelidad, como dije antes, la infidelidad del pueblo tiene sus consecuencias. Ya vimos que rompe la relación con Dios, y la segunda consecuencia que nosotros podemos ver en el texto es que Dios disciplina la infidelidad de su pueblo. Entonces, la infidelidad atrae el castigo de Dios, porque Dios va a disciplinar su infidelidad. Leamos leamos versículos 6 y 7. Por tanto, dice el Señor, he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos y la cercaré con seto, eso es, levantaré un muro contra ella, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hermanos, normalmente los cortes de ruta o los cortes en la calle son un dolor de cabeza. Creo que a nadie le gusta que los demoren cuando tienen que ir a un lugar y dice, por acá nada. El otro día con mi esposa viajamos a Trelew y cuando volvíamos se ve que hubo un accidente, nosotros no lo sabíamos, pero la rotonda estaba cortada. No pueden pasar. Entonces tuvimos que hacer un viaje más largo hasta el aeropuerto para poder entrar a Madrid, y uno no lo toma bien, esa tardanza que uno va a tener. Entonces no nos cae bien que nos corten nuestros caminos, pero los cortes u obstáculos que vienen de Dios cuando nos estamos alejando de sus caminos son grandes bendiciones. Como en este caso, el Señor por medio del profeta dice que tiene un plan para impedirle a la esposa de Oseas seguir sus adulterios, y para la idolatría del pueblo también usar ese mismo plan para frenar la infidelidad del pueblo. De alguna manera había que frenar la anarquía de esa mujer y del pueblo, y el plan era rodearla, hacer un cerco de espinos, dice el texto, de tal manera que en la búsqueda de sus amantes solo encuentren dificultades, traición y desilusión, y así puedan entonces tener tiempo para meditar en sus caminos, y Gomer pueda volver con Oseas e Israel con Dios. Hermanos, este pasaje nos muestra que Dios es fiel a su pacto y que su amor redentor es persistente. Acá podemos ver un destello de la esperanza que este pueblo podía tener. La disciplina que iban a recibir no era con el propósito de divorciarse o dejarlos definitivamente, sino para que reconozcan su pecado, confiesen sus adulterios, o sea, su idolatría, para que se puedan arrepentir y finalmente para que puedan volver al Señor. Entonces, mientras pensaba en esto, lo que está sucediendo en estos cercos que Dios usa, creo que en menor o mayor medida todos, no sé ustedes si lo pueden detectar, pero mientras yo leía este texto, entendía que cada uno de nosotros pudo, como yo mismo, haber experimentado varias veces desilusiones, o sea, espinos en el camino, cuando intentamos encontrar satisfacción o felicidad en alguien o en algo que no sea nuestro Señor. Llámese hijos, marido, esposa, o cuando buscamos la seguridad en el trabajo, el bienestar en el dinero. Muchas veces podemos encontrar desilusión. Yo lo he encontrado, por ejemplo, en una enfermedad. Cuando yo tenía mis propios planes, el Señor me mandó al hospital y me tuve que operar y mis planes se frustraron. Lo encontré también a esos espinos cuando estaba en una pesquera trabajando. Apenas había llegado acá a Puerto Madryn. El Señor conocía mis pensamientos
y simplemente Él quiso que yo no quede en ese lugar, quedé sin trabajo. Y uno en ese momento no piensa que son los espinos que el Señor nos está poniendo para refrenarnos. Pero hoy puedo decir que el Señor hizo un cerco en ese momento para que yo pueda encontrarlo. Él me estaba buscando y Él me encontró. Al poner esos cercos. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos planes, sabemos en nuestro interior que esos planes no son conforme a la voluntad de Dios. Y a veces viene el Señor y nos frena y uno lo ve como que nos pinchan el globo, pero son necesarios para que podamos meditar cuáles son las decisiones que estamos tomando, qué caminos estamos andando. ¿Por qué? Porque debemos andar bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces muchas veces buscamos ese tipo de felicidad, ya sea, como les decía, en nuestros hijos. Y muchas veces nuestros hijos no van a complacernos como nosotros quisiéramos. Muchas veces esperamos que la esposa espera que su marido pueda de alguna manera tomar su rol para que sea feliz. El marido espera que su esposa se sujete a él para que él sea feliz y esté tranquilo. Y muchas veces no sucede de esa manera. Pero Dios usa todos los elementos para que nosotros podamos entender que nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra seguridad no está en las personas, no está en nada de lo que este mundo nos puede ofrecer. Nuestra seguridad y nuestra felicidad está en nuestro Dios. Y entonces cuando entiendas que estás en esos momentos donde te encontraste con espinos, es para que te arrepientas y vuelvas a Dios. Porque la satisfacción y la verdadera libertad solo vienen de Él. Hermanos, la disciplina de Dios, aunque dolorosa, no tiene como fin la destrucción, sino la reconciliación. Y eso lo vemos en toda la historia del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento igual. Si nosotros tenemos disciplina, es porque Dios nos ama. Si llega la disciplina a nuestros hogares o a nuestras vidas, es porque Él nos toma por hijos. Más bien, pónganse tristes cuando simplemente estén viviendo lejos de Dios y no sientan nada. Y no venga a ustedes tipo de disciplina. Tengan temor. Pero cuando llegue la disciplina, aunque dolorosa, el Señor los está buscando para que se reconcilien con Él. Hermanos, si bien la reconciliación para este pueblo era el propósito final de Dios, pero evidentemente primero debían ser disciplinados, porque ellos iban a insistir en seguir viviendo dos vidas. Con esta actitud que ellos estaban teniendo en esta parte de la historia, por un lado ellos adoraban a Dios, pero por otro lado iban tras ídolos. Y lo vamos a ver en los textos siguientes. Dice el versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Hermanos, fíjense cómo Dios bendecía al pueblo, le daba todo lo que necesitaba, porque Él había prometido eso, y Dios cumple sus promesas, incluso hasta más, porque dice que les multiplicaba el oro y la plata. Pero ellos pensaban que era provisión de los otros dioses. Entonces, por un lado, con lo que ellos recibían, daban sus ofrendas a Dios, y por el otro, con esa bendición que recibía el pueblo de Dios, de esa parte, ellos apartaban y tomaban para presentar ofrendas a Baal. Por eso es que Dios dice el versículo 9 y 10, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino, que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Hermanos, esta frase, descubriré su locura, debe hacernos entender que la idolatría, así como cualquier otro pecado, es irracional. Es irracional.
Por eso dice que Él va a descubrir su locura. Hermanos, es muy loco cambiar a Dios, al Dios vivo y verdadero, por ídolos sin vida hechos por manos de hombres. Es loco adorar lo creado en vez que al Creador. Es loco, pero pasa. Por eso el Señor dice, descubriré yo su locura. Hermanos, aún también es loco, es irracional que este pueblo no tema el castigo de Dios. Ellos insistían en seguir viviendo dos vidas. Ellos insistían en seguir llevando adoración a Dios y adoración a Baal. Por eso Dios dice que va a sacar a la luz su locura y va a exponerlos, va a exponer esa maldad. Y aunque el texto muestra a los ídolos, en este caso, si nosotros vemos ahí, dice, descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, aunque el texto muestra a los ídolos personificados como si pudieran ver, la realidad es que esos ídolos, esas estatuas de esos dioses tenían ojos, pero no podían ver. Tenían pies, pero no podían caminar. Tenían manos, pero ni siquiera podían mover un dedo. Entonces no podrían ellos ayudar a estos sus adoradores ni librarlos del castigo de Dios. Por eso dice el Señor, nadie la librará de mi mano. Versículo 11 al 13 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Evidentemente, hermanos, si nosotros prestamos atención al versículo 11, este pueblo obedecía algunos mandamientos del Señor. Y eso lo metía en problemas. Este pueblo estaba en problemas y no tenía escapatoria. El Señor los iba a castigar y solo era cuestión de tiempo. Mientras meditaba, haciendo un poco reflexión en esto, hermanos, mientras meditaba esta parte y lo leía de nuevo hoy, realmente debe alertarnos, porque me llama la atención cómo estos israelitas seguían sus costumbres judías, celebraban sus fiestas, estas fiestas que Dios había indicado, incluso guardaban, dice ahí, el día de reposo, pero a la vez rendían culto a Baal y se olvidaban de Jehová. Entonces, hermanos, les ruego por favor que mediten en sus caminos, pero también mediten en su interior y lo hagan sinceramente, porque según este texto, hermanos, es posible estar hoy en este lugar en cuerpo, pero con el corazón y la mente en otro lugar. Si en estas 2 horas de reunión que tenemos pondrían en nuestra mente algo que proyectara acá las imágenes que pasan durante estamos en esta reunión, yo quisiera saber cuántos estaríamos honrando realmente y sinceramente a nuestro Dios, o cuántos simplemente estamos porque tenemos que estar, pero nuestra mente está en otro lado. Según el texto, este pueblo lo hacía eso. Es posible que cantemos alabanzas
y celebremos el día del Señor como ellos celebraban el día de reposo. Pero al salir de acá, nos olvidemos de Dios y de su palabra durante toda la semana. No sería diferente a lo que este pueblo hacía. Porque dice ahí, tenían sus festividades, pero a la vez se olvidaban de Jehová. Porque es importante que volvamos a nuestras casas, sigamos meditando, sigamos en contacto, porque es importante que nos animemos los unos a los otros, porque así como este pueblo, nosotros podemos venir acá, cantar, orar y la verdad disfrutar de este tiempo, pero sin embargo irnos, desconectarnos y nos vemos el próximo domingo. Mucha gente puede estar acá con sus Biblias y durante la semana ni las abren. Acá oramos, pero durante la semana no tienen tiempo para orar. Eso es desconectarse de Dios. Eso es olvidarse de Dios. Pero sin embargo, venimos los domingos, estamos acá los domingos. Es posible también, hermanos, que mientras sirvamos a Dios, también estemos complaciendo a nuestros ídolos, que en nuestros días serían nuestros propios Baales. Hermanos, Jesús ya lo dijo, recuerden esto, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Un consejo se los doy a ustedes y ustedes también recuérdenmelo a mí porque también lo necesito. Mejor es servir a Dios. Solamente eso. Mejor es estar con Dios y servirle a Él. Entonces, hermanos, atendamos a la palabra de Dios. Si este pueblo cayó de tal manera teniendo a Dios de su lado, nosotros podemos ser engañados con nuestra carne, con nuestra mente y estar también distribuyendo nuestra vida y nuestro corazón a servir a dos señores, y no podemos hacer eso. Entonces, la paciencia de Dios para con este pueblo, hermanos, duró mucho tiempo. No fue que adoraron una vez y el juicio vino, no. La paciencia de Dios duró por muchos años, pero su pueblo no se arrepintió. Entonces debía ser disciplinado. Hermanos, como dijo nuestro hermano al inicio en la coordinación, Dios no cambia. Él sigue siendo el Dios de amor y misericordia. Él siempre lo fue, lo es y lo será. Incluso lo veremos la semana que viene. Él es un Dios de amor. Su amor es persistente. No puede tener fin. Pero también es un Dios santo. Un Dios santo y 3 veces santo que aborrece el pecado y castiga al pecador. Hermanos, la semana que viene vamos a estar viendo la segunda parte de esta historia y vamos a ver cómo el Señor manifiesta ese amor persistente para con este pueblo. Así que les pido por favor que no se pierdan esta historia y que podamos estar el domingo que viene para poder seguir con lo que viene hablando. Hermanos, este juicio sobre la gente del Antiguo Testamento es solo una muestra de un juicio terrible y mayor que está por venir. Niños, jóvenes y grandes y hermanos, el día del juicio va a llegar. Y todos los que estamos acá en esta mañana estaremos delante de este Dios 3 veces santo y tendremos que rendir cuentas de la manera que hemos vivido en esta tierra. Y por eso quiero decirles que conociéndonos cada uno de nosotros, debemos entender que nuestra única esperanza es confiar en Cristo y en su sacrificio en nuestro favor. Hermanos, el juicio va a llegar, pero nosotros hoy tenemos un abogado. Tenemos a alguien que ya pagó por nosotros, ya hizo su sacrificio. Debemos confiar en Él todos los días. Debemos valorar ese sacrificio todos los días.
no solo los domingos. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellos que todavía no pusieron su confianza en Jesús? Niños y jóvenes y grandes, como les dije, ese día va a llegar. Dios no miente, ya lo demostró a lo largo de toda la historia. Cuando Dios dijo algo, lo cumplió. Pero ¿qué va a pasar con vos si en esta mañana estás sin Cristo? Solamente puedo decirte que según la historia de Oseas, debes temer y temblar porque el juicio de Dios está sobre vos. Debes temer a Dios porque la ira de Dios está sobre vos. Niño, joven y grande, tu espíritu anárquico te aleja de Dios, haciéndote pensar que no tienes necesidad de seguir reglas, que necesitas ser libre y hacer lo que quieras. ¿No es eso lo que experimentan los niños a medida que van creciendo? Ah, papá, déjame hacer lo que yo quiero. No, papá, no me digas lo que tengo que hacer. ¿No es eso lo que experimenta en muchas maneras la sociedad que busca hacer lo que quieren? Y yo creo que muchos de ustedes ya probaron que seguir sus propios caminos los va a conducir siempre a alejarse de la voluntad de Dios. Y alejarse de Dios no significa simplemente vivir lejos de Dios en este mundo. Si vivís lejos de Dios acá en la tierra, vas a pasar una eternidad lejos de Dios. Entonces, amigo, amiga, debes entender que estás lejos de Dios, pero que hay esperanza. Hay esperanza porque tus pecados pueden ser perdonados. Porque el Señor llama la atención de todos nosotros. Sus oyentes deben entender, pecar contra el Señor no es un juego, hay consecuencias, pero Cristo vino a pagar por esas consecuencias. Cristo puede ser aquel salvador de tu vida, así como lo es de nosotros. Hoy puedes decir, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, si te arrepientes y crees en Jesús. Y si te arrepientes y crees en Jesús, te aseguro que ese amor redentor, ese amor persistente es el que te va a alcanzar. Porque Dios hace que nosotros sigamos predicando de Cristo, que sigamos alertando del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios, destruye la relación con Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero donde hay pecado, también está la gracia del Señor. Entonces, niños, jóvenes y grandes, si hoy no están confiando en el Señor, un consejo, crean en Él, porque sin Él están perdidos. Sin Él van a terminar en el infierno. Hermanos, ¿qué otras cosas podemos aprender de esta historia que leímos hoy? Estos 13 versículos, hermanos, deben enseñarnos a estar atentos a nuestro caminar, atentos a nuestras emociones, atentos a nuestros pensamientos, atentos a nuestros sentimientos. Porque la idolatría, hermanos, es algo sutil, es algo engañoso y afecta nuestra relación con Dios. Hermanos, oro para que el Espíritu Santo nos ayude a entender las advertencias de este libro, porque nosotros no somos diferentes a las personas del pasado. Así que si nosotros queremos mantenernos fieles al Señor, debemos atender a las advertencias de este pueblo del pasado y cuidarnos en nuestro presente. Porque incluso en el Nuevo Testamento escrito está estas palabras. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, se dan cuenta que debemos tener cuidado. Antes, exhortaos unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos,
si somos honestos, nadie se levanta a la mañana y hace planes, está despierto, bueno, a ver, voy a hacer planes para irme tras algún ídolo. Nadie se levanta de esa manera. La idolatría pasa de a poco y principalmente empieza cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita de Dios y cuando descuidamos esa relación con Dios, entonces estamos viendo a ver las posibilidades hacia dónde nos vamos a ir. La idolatría empieza cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando no pasamos tiempo a solas con Dios en su palabra y en oración, cuando simplemente tenemos esas oraciones superficiales, porque no tenemos tiempo para derramar nuestro corazón a Dios. Estamos tan acelerados todos los días que nuestra oración es, listo, ya oré. Hermanos, estén atentos y Dios nos ayude a decir o hacer lo que el salmista decía en el Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos tiempo en oración para que la voluntad de Dios se conecte con la nuestra y de alguna manera así poder tener fuerzas para no pecar contra el Señor. Hermanos, si no estamos caminando con el Señor y caemos en la idolatría, los ídolos llegan a generar en nuestra mente un sentido de necesidad, de tal manera que llegamos a pensar que moriríamos si no los tenemos, que en el simple hecho de pensar que tenemos que dejarlos ya se nos hace piel de gallina. Hermanos, debemos reconocer que nuestra debilidad realmente es peligrosa y que posiblemente hoy en esta mañana algunos, o por no decir todos, tengamos al menos un ídolo en nuestro interior. Y están escuchando sobre la idolatría y pueden tener la misma actitud que tenía Rebeca cuando su padre fue a buscar sus ídolos, los ídolos que se lo habían llevado. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hizo lo que hizo Rebeca? Escondió a esos ídolos, los ídolos de su padre. Hermanos, si quieren seguir caminando con Dios, si quieren crecer espiritualmente, si quieren crecer en su adoración hacia Dios, debo decirte lo mismo que Jacob le dijo a los suyos. En Génesis capítulo 35, en ese mismo relato, cuando el Señor habla a Jacob, él le dijo a toda su familia y a los que estaban con ellos, destruyan todos esos dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense y cámbiense de ropa. En otras palabras, arrepiéntanse. Destruyan todos esos ídolos, ya sea que sea uno, ya sea que sean varios. ¿Por qué? Porque distorsionan, destruyen nuestra relación con Dios. Y este mismo consejo que Jacob le dio a los que estaban con él, lo tenemos en el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, así que saquen de su vida, lo estoy leyendo en una traducción más sencilla, saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de ¿qué? De adorar ídolos. Entonces, evidentemente, cada uno de nosotros puede estar en algún sentido o en algún modo en una idolatría. Entonces deben preguntarse, yo te pregunto, ¿cuáles son tus ídolos? Y no olviden que la idolatría es locura. Entonces, ¿con qué estás cambiando a Dios o con quién estás cambiando a Dios? ¿Qué estás llevándote a tener dos vidas? Hermanos, no tomen a la ligera la idolatría.
si nosotros vemos que los deseos sexuales, los malos deseos, todo eso puede producir en nosotros una dependencia, eso es idolatría. Hermanos, si no conocen lo que son las adicciones, por ejemplo, pueden investigar. Si un alcohólico necesita salir de esa condición que está totalmente dependiente de eso y nosotros podemos identificarlo, bueno, el alcohol es su ídolo y uno puede decir, bueno, ellos sí tienen ídolos, todos nosotros podemos tenerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de la idolatría? Que lo necesitamos. Y si en tu corazón pensás que si no tenés a tu familia, ya no sabes cómo vivir, es porque posiblemente tu familia se haya convertido en un ídolo. Tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Hermanos, cuando alguien quiere dejar, cuando alguien está en recuperación, ¿saben qué? En su abstinencia llegan a ver visiones. Entonces, cuando nosotros hemos hecho ídolos en nuestro interior y pensar que lo tengo que dejar, nos hace ver visiones. Empezamos a pensar, no, pero si yo dejo esto, ¿cómo sigo? Pero si yo tengo que cambiar esto, yo no sé cómo voy a seguir. No, pero si yo cambio esto o dejo de tener esto, que es tan necesario, ¿cómo seguimos viviendo? Hermanos, lo que necesitamos el Señor prometió dárnoslos. Todo lo demás es potencial para convertirse en ídolo. Entonces tengan cuidado. Un pastor decía esto: si perdieras todo en este mundo y solo te quedara Cristo, ¿todavía serías feliz? Piénsenlo. A Job le pasó. Y muchos de nosotros dijimos, no, que nunca me pase lo que le pasó a Job. Pero ¿por qué? Porque lo que le pasó a Job fue glorioso. Obviamente, perdió su familia, perdió todo lo que tenía, pero al final de sus días dijo, wow, de a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y yo les aseguro que si un día estamos en el cielo y podemos encontrarnos con Job y ustedes le preguntan a Job, Job, ¿vos cambiarías tu pasado? ¿Vos cambiarías algo de tu historia? Yo les aseguro que él va a decir que no. Entonces, hermanos, valoremos lo que tenemos con Dios, porque Él es la fuente de todo nuestro bien. Todo lo demás en este mundo, tarde o temprano, lo vamos a perder. Tarde o temprano vamos a quedar sin nada, ya sea en la tumba, porque cuando estemos en el cementerio, cualquiera de nosotros va a estar sin nada. Así como vino al mundo, así se irá. Hermanos, el domingo pasado aprendimos por el Salmo 16 que nuestra satisfacción o la plenitud del alma es Dios. Entonces, hagamos vivo esa verdad. Disfrutemos de nuestro Dios, porque el remedio más preciso contra la idolatría, contra la enfermedad de la idolatría, es disfrutar de nuestra relación con Dios. Mientras caminemos con Dios, mientras disfrutemos de esa comunión, no vamos a ni siquiera sentir alguna necesidad de algo más. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a estar satisfecha en Dios. Aunque nuestra mente nos diga, necesitas algo más, tu alma va a decir, estás completo en Cristo. Estás completo, ya lo tenés todo. Entonces, cuídense de la anarquía, porque aunque nosotros, hermanos, tengamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestra carne todavía están los vestigios de la anarquía.
Por eso muchas veces nos cuesta seguir los diseños de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso muchas veces a las mujeres cristianas les cuesta todavía sujetarse y tener sus diseños, adoptar los diseños de Dios a su feminidad. Los hombres nos cuesta tomar nuestro lugar, nuestro rol en nuestro hogar. Aunque sabemos que son los diseños de Dios, pero nos cuesta. A los hijos les cuesta la obediencia. ¿Por qué? Porque todavía están ahí esos vestigios de lo que es esos deseos pecaminosos de supuesta libertad. Hermanos, nuestro cuerpo y nuestra alma le pertenece al Señor y debemos usarlo para hacer su voluntad y seguir sus diseños. Cuídense de las filosofías de este mundo. Cuídense, hermanos, porque así como escuchamos ese canto de libre soy, el mundo tiene distintos cánticos que hoy en día pueden seducir. ¿Por qué? Porque todas esas filosofías de muchas maneras se meten en las iglesias y simplemente nos incitan a vivir fuera de las normas de Dios. Cuídense del canto de las feministas y de muchos jóvenes que hoy incluso, no sé si ustedes han escuchado, pero hay un canto que se llama No matrimonios. Ya la sociedad no valora el matrimonio, no se quieren casar, es un diseño de Dios y eso puede también involucrar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender de lo que es el matrimonio. Y si ustedes ven que en ellos dicen, no, yo no me quiero casar, pregúntenles por qué. Y ustedes van a encontrar que es anarquismo y no tanto libertad. Hoy en día hay un canto en el mundo que se llama no hijos, sin hijos. Por eso incluso el aborto. Porque según esa filosofía las mujeres ya no pueden seguir desarrollándose, los hijos vienen a quitarles su libertad. Entonces, esas filosofías están allá afuera. Entonces, no hijos, mejor sin hijos. Cuídense del espíritu anárquico que los seduce a buscar vidas sin que nadie les diga nada. Jóvenes y grandes, siempre vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y es mejor si podemos tener compañeros con los cuales rendir cuentas. Nos cuesta confesar pecados, nos cuesta rendir cuentas, pero es el diseño de Dios. No podemos vivir como si no tuviéramos rey, porque tenemos rey. No podemos vivir según lo que bien nos parece a cada uno, porque tenemos que rendir cuentas de cómo vivimos en este mundo. Hermanos, para finalizar, disfruten del Señor, porque la gloria de nuestra iglesia no es la cantidad de personas que tenemos. La gloria de nuestra iglesia no es el pastor o los hermanos. La gloria de nuestra iglesia es Cristo. Es Cristo, hermanos. Su sacrificio hizo posible que hoy el Espíritu de Dios more en nosotros. Hermanos, sin Cristo no somos nada. Entonces vivamos por Él y vivamos para Él. Y mientras hagamos eso, yo les aseguro que las tentaciones van a pasar a segundo plano. Pero necesitamos caminar con Cristo, disfrutar de nuestro Señor, de esa comunión que Él consiguió en esa cruz. Y podamos decir lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivamos por nuestro Señor Jesucristo y vivamos con nuestro Señor Jesucristo. Hagamos realidad esa verdad espiritual que el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.